Amigos, amigas, rockeros, rockeras, hoy me voy a limitar a hablar de una persona que ya no está entre nosotros, desgraciadamente, y con el que tuve una relación muy bonita desde hace muchos años, ¿no? Tan es así que les voy a recordar mi último encuentro personal con él, del cual pues escribí un texto en el que decía: era como la 1:30 de probar imagen y sonido de mi película Magnolo 2, porque la estrenaba en el auditorio de Caja 7. Cuando a la altura del cementerio viejo me encontré con Luis Villegas, que así es su nombre, bueno, Luis Villegas Morales, y su señora, que la acompañaba, claro. Y encontré con Luis Villegas y su señora. Me encontré con Luis Villegas y su señora allí, en el cementerio viejo. Y como siempre, cada vez que nos encontrábamos en la calle, nos parábamos a hablar de lo que más nos gusta, la música, en especial la música rock, claro. Él para mí siempre tenía el recuerdo de agradecimiento hacia mi persona por haberle regalado una colección completa de discos de The Beatles, cosa a la que yo nunca le di importancia, porque al ser yo en muchos años crítico musical en periódico, en radio, recibía de las casas de discos material promocional. De las casas de discos de material promocional como crítico musical para poder publicar la crítica en prensa y hablarla en radio. Y nada me costaba repartirlo con los mejores amigos, como lo fue en aquel momento, como lo era Luisito Villegas, como así lo llamaba yo, Luisito Villegas. Teníamos además un buen contacto compartido, el de Juanito Cruz, cantante y que tocaba la guitarra, claro. Decía la gente, me decía a mí la gente, que si eran hermanos. La causa, bien, porque trabajaban juntos en Electro Radio cuando estaba en la calle San José, y luego Electro Radio se mudó de la calle San José a la Rambla de Pulido. Ahí se mudó. Porque además formaban parte de las mismas formaciones musicales. Los Cuatro Amigos, Los Jóvenes, Los Salvajes. Y Juanito Cruz era también parte de nuestras conversaciones. Es decir, que cuando nos parábamos, charlábamos no solo de la actividad que llevaba Luisito Villegas, sino también de la actividad de Juanito Cruz.
día le pedí a Luisito Villegas que colaborara conmigo en el libro que iba a publicar 50 años en clave de sol. Y así lo fue. Me entregó un texto y está en el libro, que ahora se los leeré, claro, contándonos sus experiencias en el mundo del rock, que fueron buenas y extensas. Y esa fue la última vez que le vi en persona, en la cual me dijo que no soportaba los dolores que tenía en su cuerpo, que daba lo mismo que estuviera de pie o que estuviera sentado, y que ya ni los calmantes le ayudaban a dominar, a soportar el dolor. Como era lógico, le di ánimo. Yo siempre he empleado la frase que me dijo una vez el médico: para detrás y para coger impulso, ¿no? Y él, lo más que sentía en ese momento doloroso que tenía era el no poder coger con las manos las baquetas y poder tocar la batería, que era su máxima afición, su trabajo, su profesión. Era un profesional de la música. Y ese era el dolor más intenso que el propio dolor del cuerpo. Bien. Luego comento, porque claro, esto es un escrito de hace tiempo, de cuando él falleció, y digo: anteayer iba camino al Doña Papaya, que era donde yo comía, allá al lado de la Plaza Weiler, y Juan Cruz, Juanito Cruz, pasaba con el coche cerca de mí y me dijo: Luisito se nos va. Se le ha complicado su situación con algo renal y ya lo han sedado. Es cuestión de horas. Le di la noticia a mis dos grandes amigos en aquel momento, Juan Antonio Ramallo, que también está fallecido, y a otro amigo en aquel momento que después me defraudó bastante, Pepe Peraza. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Quedando ambos dos, Ramallo y Peraza, impactados, como yo me había quedado impactado con la noticia que me dio Juan Cruz, ¿no? Y claro, poco a poco hay que ir asimilando que somos de una generación y que ya vamos como los cangrejos. Estamos ya casi más allá que aquí y en aquel tiempo. Imagínense ahora mi tiempo. Pero bueno, aquí estamos de momento. En fin, escribí: se nos ha ido Luisito Villegas. Primero, se ha ido una buenísima persona, un excelente amigo, y en segundo lugar, un gran profesional de la música. Sí. ¿Qué puedo decir? Fue la pregunta que me hice en ese tiempo. Y la respuesta que me di fue: si digo, amigo Luisito Villegas, me deja hecho polvo. Porque desde donde
ya estés, nos bendecirás a todos con tu enorme y gran corazón, y a tu familia mi más grande pesa. Así fue la historia de la última vez que me encontré con Luis Villegas Morales, Luisito para los amigos. Sí. Y aquel texto que él me dio para mi libro 50 años en clave de sol, está aquí, sí, está aquí. Está aquí y se los voy a leer porque merece la pena. Hablar siempre de la gente que ha hecho el rock que se hace en Canarias. Año 1964. Empieza en mi entorno un nuevo movimiento musical. Después de oír unos discos traídos de Inglaterra por un compañero de colegio de los Beatles y Elvis, me fui metiendo dentro de esa música que nuestros mayores consideraban de locura. En el barrio El Toscal, donde yo vivía, había en la calle de la Marina una entrada por la avenida de Naga, una sala de fiestas llamada El Sáhara. En la cual tocaba la orquesta Nican Randy. Sus ensayos eran por la tarde. Yo me sentaba en un muro que había en esa calle para oírlos hasta cerca de las 20 horas, ya que a esa hora tenía que estar en casa. Otro punto donde solía ir era a la antigua calle de la Noria, ya que en la Casa del Miedo preparaban los Megatones su repertorio. Los domingos teníamos más sitios donde ir a escuchar música, siempre por fuera de los locales, ya que con 14 años no te dejaban entrar, te tenías que colar, como yo hice en la Sala Tropicana alguna vez, ¿no? O cuando me acompañaba mi tío Efrén y que entraba con él, incluso en el Copacabana, ¿no? La Masa Coral tiene feña frente a la Plaza del Príncipe, el Tropicana en el Cine Parque Recreativo, la Sociedad de Liberia al lado de dicho cine, el Círculo Mercantil en la Plaza de la Candelaria, el Casino, el Cuatro Naciones y las Cuatro Torres en la calle José Hernández Afonso. Con 15 años todo esto había calado en mi interior, aficionándome cada vez más a tocar mi instrumento preferido, que era la batería. Por eso, por un compañero de trabajo, me entero que un grupo del barrio El Cabo buscaba un batería y fui a uno de sus ensayos
Los Cuatro Amigos, que así se llamaba el grupo. Sonaba aquello bastante bien, pero había un problema. Para entrar yo y tocar con ellos, no estaba preparado musicalmente y no disponía de instrumento. Traté el tema con mi padre, comprometiéndose a conseguirme una caja y un plato en la casa de la guitarra. Y hablando yo con el maestro Pimienta, que daba clases de batería en la calle Emilio Calzadilla, donde se afinaban los pianos. Mi vida musical por fin empieza con el grupo Los Cuatro Amigos, que después se llamaron Los Jóvenes. Mira que los vi yo actuar muchísimo. Compitieron mucho con Los Misteriosos en festivales, en concursos. Nosotros, por entonces, vamos a dar la vuelta a la página para seguir con el texto, a ver los grupos que ya estaban tocando por Santa Cruz: Salvajes, Megatones, Atómicos, Apache y los festivales del Cinepris. Nuestras primeras tocatas fueron en guateques particulares y en fiestas que se hacían en el Club Taurino en la Rambla Pulido, en el Frente de Juventudes y en el Hogar Católico en las Asuncionistas. Como suele pasar, el grupo no duró más de año y medio, por lo que me incorporé a Los Salvajes, que buscaban batería. En aquel tiempo habían más sitios donde tocar, donde contrataban a grupos como el nuestro: Hotel Las Vegas, Puerto de la Cruz, Hotel Los Gigantes, el Aeroclub y campo de golf en Los Rodeos, Círculo de la Amistad, Casino de Tenerife, Hotel Diplomático, Hotel Taoro, Club Náutico, Sociedad Cultural Santiago Apóstol, llamado el Juro, en la calle Guía de Isora del barrio La Salud. Claro, ese club que estaba en el barrio La Salud, que a veces me olvido de su nombre, la gente lo conocía por el Juro. También estaba la Sala Nivaria en Taco, el Cine de las Mercedes, la nueva sala de Tacoronte y finalmente el Club Agogo de Jesús Beltrán. La mili era obligatoria, teniendo que cumplirla dos componentes del grupo salvaje, que eran Salvador y Mario, por lo que el grupo se para. A la semana ya conmigo estaba en el grupo Francisco González Paquito, que en paz descanse, de las cosas. Pasa a entrar a formar parte de pasa a formar parte de Types. Nuevas tocatas eran en el Slupis, en el Garaje y en el Club Agogo. El cuartel, a ver
sigo leyendo aquí, el cuartel toca de nuevo y el grupo se para, recibiendo llamada de Jesús Beltrán para sustituir a Paco Urbano en Los Sombras durante mes y medio, ya que tiene que irse a la península. En Los Sombras coincido con Teddy Bautista, que suplía a Manolo Santana. A finales de ese año, el que tenía que ir a filas era yo, refiriéndose a Luisito Villegas, el mismo, ¿no? Estando en la mili, entro a formar parte de la orquesta de la residencia de oficiales, donde también tocó Teddy Bautista, alternándolo con la banda del regimiento de ingenieros. En 1971, al salir del cuartel, formo parte de los Misteriosos, terminando su andadura en 1974. Ese año giro por las islas con el grupo Los Comodines. Toco con Fire Explosion, sustituyendo a Paco Denis, mientras hace su servicio militar. En 1977 formo Los Nómadas, tocando música brasileira. En 1979 empiezo a dar clases de batería en asociaciones de vecinos y entro en el grupo Los Atómicos hasta el año 2001, en el que acompaño al grupo Raíces del cantautor canario Miguel Cedrés. Miguelito Cedrés. En este mismo año empiezo a preparar las bases percusivas para las murgas infantiles y adultas de nuestro carnaval, a los triquitraquitos, el cabito, los chiris, triquiconas, sí, y ni muchas ni pocas. En el 2003 entro a formar parte del grupo Zapping de Francisco González y el Smile de Manolo Mateos, grabando 2 CDs en este último. Actualmente estoy con el trío Café Negro Jazz y con los renacidos Megatones. Esto es hasta hoy mi historia musical. Espero que te sirva. Luis Villegas. O sea, se darán cuenta de la amistad que teníamos ambos, y con Juanito Cruz lo mismo, que cuando me pedía o le pedía una colaboración estaba ahí. Y verlo actuar, verlo tocar la batería, en casi todo lo que nombra, ahí estaba, viéndolo. Hombre, cuando era largas distancias, pues a lo mejor yo también estaba liado y no podía estar donde estaba él. Pero, digamos que cuando podía, ahí estaba. Con los Misteriosos, pues lógicamente que era el grupo con el que más afinidad tenía, pues me era fácil verlo tocar en cualquier lugar donde tocaran, ¿no? Me era bastante fácil. Ya con los Atómicos, pues era diferente, porque normalmente ya digo que los Atómicos tocaban en La Ballena, en Tembel, ¿no? O sea, había que ir al sur de la isla, ¿no? Porque
aquellos eran los reyes, los atómicos eran los reyes, digamos, en Canarias con respecto a los extranjeros. Claro, los extranjeros cuando venían aquí a pasar sus vacaciones al sur, venían de turismo, pues en La Ballena era donde coincidían y allí pues eran donde tocaban los atómicos, con lo cual era el grupo que siempre estaba en boca y en la vista de los que llegaban. Por lo tanto, eso se transmitía, ¿no? Lógicamente. Es así. Y en el aspecto, digamos, personal, pues lógicamente, como yo siempre, mi actividad desde los 13 años, antes, un poco antes de los 13 años, antes de irme a Sevilla, pues ya estaba metido en el ajo, ¿no? De alguna manera. Y ya cuando salí de la universidad y empecé aquí a trabajar, pues lógicamente, digamos que los contactos empezaron a crecer, a crecer. Y con él fue así, empezó a crecer sobre todo por aquellos encuentros en los que, bueno, pues en esos concursos que se montaban, donde siempre ganaban los misteriosos, pues los jóvenes era uno de los grupos que siempre participaban, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención tanto él como Juanito, ¿no? Dos chicos estupendos, y de hecho, pues con Juan Cruz, que sigo teniendo una gran amistad, no hace sino 2 días me acabo de encontrar con él en el supermercado con su señora, pues como tenía a su nieta en el hogar escuela, no sé si sigue estando, pues allí nos encontrábamos y le dábamos al palique, vamos, largo tiempo, largo y tendido tiempo. Y claro, la relación que tenía Luis Villegas, Luisito Villegas, tenía con los demás, por ser una gran persona y no darse nunca de nada, no creerse nada importante, aunque lo era importante, pero él no se la daba. Era una persona totalmente humilde y por eso lo reclamaban de todos lados, lo reclamaban de todos lados. Y además una persona súper agradecida, ¿no? Él me dijo un día, mira Paco, tú cómo estás metido en el tema de, la, de las casas de discos, de esto. A mí me gustaría tener la colección de los Beatles, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes que yo te la consigo. Y así fue. Le di todos los discos de los Beatles, ¿sí? LP, single, cinta, todo. Se lo di todo. Y el día que me encontré con él, que ya digo que me lo encontré ya, digamos, casi en las últimas, pues, que fue cuando me dijo que no se podía casi ni mantener en pie de los dolores que sentía, pues me dijo, no, todavía me siento y escucho la música que tú me regalaste. Y yo le dije, bueno, chico, disfruta, disfruta. A ti es el tipo de música que te gusta, disfruta de él y ya está, no hay ningún problema. Y a eso que tú sientes, pues lo que ya les dije, lo que me dijo un día el médico, para atrás ni para coger impulso, ¿no? Venga para adelante. Pero claro, la vida es un tránsito, ¿no? Y como la vida es un tránsito, pues bueno, a todos nos llega el día. Eso está evidente. Más tarde, más temprano, ¿no? Es así, es así. Y con su pérdida, pues lógicamente se perdió en la historia en Canarias del rock, se perdió a batería, a un batería de lujo, sí.
porque era un batería de lujo, haciendo todo tipo de ritmos, pero lógicamente a él lo que le tiraba era el rock, claro, le tiraba el rock. Y da la casualidad de que poseo fotos en los que está, por ejemplo, con Juan Carballo, ¿no? Que también falleció, otro gran músico, ¿no? Él siempre estuvo rodeado de los mejores músicos. Incluso les voy a colocar una foto cuando está con Paco Urbano, ¿no? Otro de los grandes baterías que han salido de esta isla. De aquí salió de los Sombras a los Tops, con Agustín Carlos, también fallecido, y que triunfaron en los Tops con la canción Mami Blue, la que más sonó. Sí, aquí si hacemos un resumen de las personas válidas, que son personas como músicos grandes y que además pues, tienen un carácter humilde, porque yo en mis conversaciones con toda esta gente que les estoy nombrando, Juan Carballo, sí, son Salvador, Juan Carballo, Agustín Carló, empiezas a hablar de estas personas, ¿no? Y vamos, es que no no encuentras en ellos nada de una prepotencia ni nada de eso, ¿no? Incluso con los grupos en los que yo, digamos, no fui, digamos, ni manager, ni acompañante, ni colaborador, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del fallecido Domino, con el que tuve poco trato, pero el poco trato que tuve fue maravilloso, ¿no? O sea que no, sin ningún problema. Y me llevo muy bien con Silver, ¿no? ¿Sí? Él tiene su forma de ser, yo la respeto. No hay ningún tipo de problema. Creo que lo hace al estilo de la música que realizan, lo hace fenomenal, ¿no? ¿Sí? Lo hace fenomenal. No es mi estilo de música, claro. Yo soy rock and rollero, en los tiempos de Enrique Guzmán y los Teen Tops, y después de Elvis Presley y de los Beatles, ¿no? Claro. A partir de ahí en adelante, pues me han encantado más bien la música, digamos, he sido como muy selectivo en muchas cosas, ¿no? Me encantan los Creedence, pero una serie de canciones de los Creedence, no todas. De Grand Fan, unas canciones. De Chicago, unas canciones. De Deep Purple, unas canciones. De Polanca, unas canciones. Es decir, que no todo es una cosa que me llena, como me llenaban todas las canciones de Elvis Presley, ¿no? O de los Teen Tops. No, ni una sola canción de los Teen Tops, de Enrique Guzmán y de Elvis Presley, puedo decir nada que no sean elogios. ¿Sí? Y es así. Y eso le pasaba a Luis Villegas, a Luisito Villegas. Cuando él te hablaba de música, te hablaba como yo. Lo que le motivaba era hacer la música que a él le tocaba la fibra sensible, claro, como a mí, la fibra sensible para hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Pero cuando tú eres un profesional de la música, lógicamente, si tienes que tocar para una gente que piensa de otra manera, pues no te queda otra que adaptarte, ¿no? Y aunque no te haga mucha gracia tener que hacerlo, lo tienes que hacer, no te queda otra. Es como cuando mi tío Efrén, Crisólogo Hernández Pérez, que tocó el piano con la Nican Randy durante un tiempo, me llamaba, ¿no? Y me decía, venga, vamos a tocar al Hotel Neptuno. ¿Qué música tocaba? Pues la que les encantaba a la gente para bailar. O cuando me llamó aquel bailador flamenco, ¿no?
Y me dijo, vamos al Nautilus y tú me acompañas. La danza del fuego y no sé qué. Claro, a mí que me decía eso no me decía absolutamente, no era una cosa. Pero por aquí me entraba y aquí se me quedaba y yo hacía lo que podía. Y encima me premiaban y yo no lo entendía. Nunca lo llegué a entender. Que premiaran a Luis Villegas, a Luisito Villegas, porque era máquina tocando la batería, pues lo entiende. Pero yo como nunca me he considerado músico de altura ni nada, sino una persona normalita, ¿no? Normalita, que hace cosas normalitas. Los que te premiaran y encima el tipo llegó y me dio 5.000 pesetas la primera vez. Y se lo dije a mi tío Efren y me dijo, ay, pues mira, fenómeno. ¿Cuántas veces te llaman? ¡Pah! Vas como un tiro. Sí, y me llamó unas cuantas veces hasta que mi tío Efren lo nombraron jefe de la banda municipal de Garachico y aquello se acabó. El estar ya en Bajamar se acabó. Porque ya nos tuvimos que trasladar a Garachico y como yo vivía con mis tíos, no, estuve viviendo con ellos un tiempo, pues allí en Garachico lo único que hacía era ser espectador de los megatones que tocaban allí y bailaba cuando venía mi ex mujer, entonces éramos novios, venía a Garachico con mis padres, pues hasta nos gastábamos el lujo de bailar el twist, por ejemplo. ¿Sí? Y hay una foto que pasa que está toda media rota, ¿no? Media rota de ese tiempo, en la que se me ve bailando al ritmo de los megatones, ¿sí? Me ve bailando el twist. Y claro, todo esto contiene una historia, la historia del rock en Canarias, ¿sí? Todo esto es la historia. Yo sigo diciendo que se está escribiendo mucho libro, se está escribiendo mucho libro sin ir a los principios, sin conocer. Bueno, es que ni se conoce el principio. No se vivió, no se conoce. Si yo lo cuento y se copia, perfecto. Si hay alguien como yo que lo escribe o lo dice, se copia y se dice. Pero es que ni así siquiera, ni así siquiera, ni así siquiera. He leído todos los libros de la historia de la música rock en Canarias y ninguno va a la base, excepto el mío, 50 años en clave de sol. De resto, no hay ningún libro que vaya a la base. Todo el mundo empieza a hablar del tiempo en que estaba el Club Agogo, que estaba de los años que pasaron para que Jesús Beltrán montara el Club Agogo. Desde 1955, 1956, a que se montara el Club Agogo o el Sloopy, porque esos son pues, motivaciones de otras generaciones, ¿no? Son diferentes generaciones que van, digamos, sacando a relucir sus ideas, que es normal, como nosotros las sacamos cuando a nuestros padres lo que les gustaba era nada más que el bolero y eso. Aunque aquí sigue todavía perenne, ¿no? Una cosa que sigue ahí todavía, que es la ranchera y el corrido mexicano, ¿no? Es una cosa que motiva muchísimo, ¿no? O sea que la ranchera y el corrido y la cuestión de los boleros sigue siendo para personas de mi edad o mayores que yo de edad e incluso un par de generaciones más jóvenes que siguen establecidas en ese camino, ¿no? Claro, claro. Por eso el rock viene a ser la migaja del pan, ¿no? Y como en cultura lo que buscan es que todas estas cosas funcionen por encima de lo que es el rock, pues entonces el rock se encuentra con el problema
de que no hayan lugares donde tocar, que tienen que contratar en salas en el sur de la isla o en el norte, donde, donde te puedas tú ganar la vida como músico, tocando con gente extranjera y para gente extranjera, no para nacionales, sino para gente extranjera. O coger las maletitas y emigrar, que es lo que yo le escribí ayer a esta chica, Evely Bravo. Le escribí, le digo, mira, lo que has hecho ya lo hiciste. Eres una persona con una gran cultura, haces unas composiciones muy bonitas, con unas letras encantadoras y que enseñan, además, digamos, la lucha que mantiene con sus ideas de igualar a la mujer con el hombre. O sea, todas esas cosas son muy importantes las que hace. Pero eso aquí, ¿quién lo coge y lo promueve? La televisión canaria. Mi caso. La televisión española en Canarias depende de Madrid. Y las televisiones locales que tienen pues un pequeño recorrido, a lo mejor te pueden llevar allí, pero eso lo ven 4. Eso tiene una audiencia mínima, ¿no? Al lado de las televisiones nacionales, ¿no? Y cuando tú llegas a un territorio de muy poca gente, eso es minoría, totalmente minoría. Yo se lo decía a uno de mis amigos, ¿no?, que he quedado con él en vernos del día 19 de este mes o el 20 de este mes. Hemos quedado para vernos y plantear un proyecto que es bastante interesante. Y entonces me empezaba a hablar, pues no sabes que hay un grupo tinerfeño que está tocando en Sudamérica. Y digo, sí, como si toca en el Polo Norte. El problema no es ir a tocar al extranjero. El problema es que los medios de comunicación, todo lo que tú hagas, esté en primer plano, para hacer tú un primer plano. Si no tienes eso, puedes tocar donde sea, que si no tiene eso, promoción, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Y de hecho, pues lo único que aún permanece en todas las librerías, en todos los libros de música, son Teddy, Bautista y los Canarios. Nada más. No hay otra cosa. ¿Sí? Y a nivel folclórico, pues se habla en las emisoras de radio de los de la manta, de los sabandeños, ¿no? Se habla bastante de eso, ¿no? Sí. Son conocidos, son conocidos. No es que sean un número uno, ¿no? Ni estén sonando todo el día en la radio, ¿no? Pero hay locutores pues que los nombran, ¿no? Y claro, después a niveles de cantantes, estos cantantes de Las Palmas como José Vélez o Braulio en su momento, pues marcaron, digamos, marcaron un espacio, marcaron un espacio, como también lo tuvo, no a gran escala, pero lo tuvo también Juan Carlos Senante, por ejemplo, ¿no? También tuvo un espacio, pero nunca para una cosa de la eternidad. Para que una cosa sea de la eternidad, tiene que funcionar siempre, aunque no estén ya en vida. ¿Sí? Pasa con los Beatles, ¿no? No está ni John Lennon, ni George Harrison, pero Paul McCartney con 83 años y Ringo Starr, que creo que tiene 85, ahí siguen, ahí siguen. Claro. Esa es la diferencia de una cosa que tiene
un valor incalculable, un diamante en bruto que nunca perecerá. Y en el tema pues de Luisito Villegas, que es el tema de hoy, que es una especie de homenaje, de recuerdo a su persona, pues decir que mi satisfacción es enorme hablar de él, recordarle y decir que aquí pues existe un gran problema, y es que hay una falta de unidad, de deseo, de decisión, y eso hace que, bueno, los grupos de rock y los solistas de rock pues no tengan, digamos, esa conjunción que hace falta para que a todas estas personas se les pueda rendir un homenaje. Recientemente ha fallecido Pistol, anteriormente falleció Domingo Reyes Padilla, anteriormente falleció Cecilio del Castillo Méndez, anteriormente falleció Pepe Torres, anteriormente falleció, no me acuerdo si es Juan, no sé qué, del grupo Unite, anteriormente falleció Carló, Agustín Carló, es decir, Mandy Capote, no sé, es que empieza uno a recordar de personas que significaron muchísimo en el rock en Canarias, y lo que es decir que se les ha hecho un homenaje, que yo, vamos, que yo recuerde, solamente recuerdo el que se le hizo a Agustín Carlos. De resto, no he visto nada. No he visto absolutamente nada. Por eso esto aquí, cada cual va a su bola, cada cual va buscando su éxito sin contar con los demás, y todo aquello que realizan al no tener ese padrinazgo, pues si no lo cuentan ellos de viva voz, como yo se lo escuché decir a Joey de las Ratas, ¿no?, que habían sido teloneros de Stray Cats, pues tú ni te enteras. Y eso es una cosa súper importante, porque Stray Cats era un número uno en Inglaterra y en el mundo, ¿no? Tocar con ellos ya de telonero significa tener una gran importancia. Pero ¿quién se la dio? ¿Quién se enteró? ¿Quién lo supo? Ahí es donde está el asunto. Porque todo aquello que hacía Teddy Bautista con los canarios, eso eran portadas de revistas, portadas de periódicos, discos, la película Pipermin Frappé, ¿sí?, con Carlos Saura. Todo eso ha sido lo único de Canarias, que parece que no había otra cosa sino eso. Eso era lo único que había, no había más nada. Y luego, como cuando aquí se celebra algo, todo es foráneo, y si cabe alguien de aquí es por puro milagro o por alguien que se enfermó del otro grupo, pues así va la historia. Luis Villegas, te tengo siempre en mi pensamiento, no te olvido, eso tú lo sabes, allá donde estés, y creo que he cumplido con algo que mucha gente pues no sabe ni siquiera quién eres y lo que hiciste, pero por lo menos a través de mi voz, pues algunas personas se van a enterar, y para mí eso ya es una gran satisfacción.